Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada, bienvenidos a La Antesala este jueves 19 de junio de 2025. Te saludo con mucho gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial? ¿Y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final y en X, Jonathan-Lozada. Me va a dar mucho gusto escuchar tus puntos de vista, leer tus opiniones, iniciar el diálogo, iniciar la discusión en torno a los temas que estamos tocando y abordando en este podcast, pero también en torno a todos los temas que para ti resulten relevantes. Déjame saber cómo la estás viviendo desde el lugar en donde te encuentras. El huracán Eric impactó la costa oaxaqueña esta mañana entre las 5 y 5:30 horas como categoría 3. Esto tras debilitarse de la categoría 4 justo antes de tocar tierra con la comunidad de Corralero cercana a Pinotepa Nacional. Así lo informó el secretario de Marina, Raimundo Morales, quien indicó que el fenómeno continúa su desplazamiento por la sierra rumbo a Guerrero, con posibilidades de degradarse a tormenta tropical al llegar a Michoacán. La titular de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez, subrayó que muchas personas en zonas de riesgo acudieron a refugios, lo que contribuyó a evitar pérdidas humanas. Hasta el momento del informe oficial no se tenían reportes de víctimas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la respuesta de la ciudadanía que siguió las indicaciones de Protección Civil al resguardarse en albergues o domicilios. Aunque no se reportan afectaciones graves, pidió esperar a los reportes detallados sobre los efectos del huracán en Pinotepa Nacional. El almirante Morales advirtió que pese a la disminución en la categoría del ciclón, persisten riesgos por lluvias intensas y ráfagas de viento que podrían provocar desbordamientos de ríos o deslaves en las zonas montañosas de Oaxaca y de Guerrero. Agregó que existe la posibilidad de un incremento en el nivel del mar hasta 5 metros, lo que podría generar más afectaciones, aunque aclaró que hasta ayer los ríos en la trayectoria del huracán se encontraban al 51% de su capacidad. Según las proyecciones, las lluvias podrían impactar con fuerza Chilpancingo y Acapulco, en tanto los gobernadores de Guerrero y de Oaxaca reportaron afectaciones en infraestructura como postes, caminos y comercios en las regiones costeras. En Chiapas, Protección Civil advierte sobre lluvias y vientos intensos. La Secretaría de Protección Civil informó que para este jueves 19 de junio se prevén lluvias de alta intensidad con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros en los municipios de Motocintla, Tonalá, Ocosingo, Yajalón, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Copainalá y Pichucalco. Además, se esperan precipitaciones fuertes de 50 a 75 milímetros en Tapachula, Comitán de Domínguez y Bochil y moderadas de entre 25 a 50 milímetros en Cintalapa, en Villaflores y en Venustiano Carranza. El sistema de alerta temprana por lluvias indicó que se prevé un ambiente caluroso con lluvias fuertes e intensas acompañadas de tormentas eléctricas, vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en zonas costeras o de tormenta, así como oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros en el litoral chiapaneco. El Servicio Meteorológico Nacional, en su pronóstico, señaló que la interacción de canales de baja presión sobre el norte, centro y oriente del país con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe favorecerá lluvias con tormentas eléctricas en el sureste mexicano, siendo Chiapas uno de los estados más afectados. En Tuxtla ya se habilitaron refugios temporales para atender a personas que pudieran estar en riesgo por las inundaciones durante esta temporada
de lluvias. En resumen, para Chiapas, el pronóstico para este día y los siguientes jueves: lluvias muy fuertes e intensas, vientos de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje en la zona litoral de 2.5 a 3.5 metros, con temperaturas de 30 a 35 grados centígrados. Viernes y sábado, lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y temperaturas que podrían alcanzar entre 35 y 40 grados centígrados. Domingo, precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, temperaturas máximas de 34 a 35 grados centígrados. La presidenta de México fortalece la relación México-Canadá, anuncia proyectos y reuniones bilaterales, y esto como parte de la visita a la cumbre del G7, en donde la presidenta de México estuvo presente. Ahí se habló de la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales entre México y Canadá, esto durante una reunión que sostuvo la primer mandataria mexicana con el primer ministro de ese país, Mark Carney. Reunión en la que acordaron proyectos entre ambas naciones y reuniones bilaterales con los equipos de Relaciones Exteriores y Economía. Esto lo dio a conocer la primer mandataria esta mañana, es decir, los detalles de esta reunión. Dijo textualmente: hablamos de muchos proyectos que pueden desarrollarse entre Canadá y México, que ya los vamos a ir informando poco a poco, señaló la presidenta de México. Recordó también que se reunió con empresarios canadienses, quienes manifestaron su interés por mantener sus inversiones en México e incluso aumentarlas. Por cierto, que la primer mandataria mexicana propuso también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un acuerdo general en seguridad, en migración, en comercio y en reconocimiento a las familias mexicanas que viven en Estados Unidos. Esto fue durante la llamada que sostuvieron este martes 17 de junio. Fue calificada esta llamada por la misma presidenta mexicana como muy buena, una llamada telefónica que se sostuvo pues con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras se realizaba la visita a Canadá, donde participaba en la 51 cumbre de líderes del G7 y donde informó que le propuso hacer un acuerdo general en materia de migración, de seguridad y de comercio. Esta mañana, dijo la primer mandataria, hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy tenemos una frontera mucho más segura. Hay acuerdo en términos de seguridad, que prácticamente es un acuerdo pues que se firmó en Washington y ahora es avance de ese acuerdo, lo que se está prácticamente listo para determinar en cuanto a la colaboración y a la coordinación. Explicó que además de pues ese importante acuerdo, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, se mantiene y se revisará en 2026 como está programado. Asimismo, la jefa del Ejecutivo Federal destacó que durante la conversación con Donald Trump le comentó sobre la importancia de que este nuevo acuerdo integral reconozca los esfuerzos y el trabajo de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos. Informó también que este viernes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunirá con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para seguir los avances en materia de comercio, mientras que en seguridad y migración son temas que se verán directamente con el Departamento de Estado. Y sigue la aprobación positiva de la primer mandataria, ya que estamos en los temas nacionales, una aprobación del 82.5% en junio, de acuerdo a reporte Índigo. Esto, dijo, es gracias a los resultados y la cercanía con el pueblo. 82.5% de aprobación en la última encuesta de Factométrica y reporte Índigo durante el mes de junio. Es una calificación muy alta, una calificación que deja pues en claro que sí hay una aprobación, pero además hay una empatía y un respaldo del trabajo que se está haciendo desde el gobierno federal. Se le preguntó esta mañana al respecto y textualmente dijo: esto es resultado de estar cerca de la gente, estar informando, estar cerca de la gente y no traicionar lo que somos. Finalmente sabemos pues que
a la par de este trabajo que se está realizando en el gobierno federal, todos los fines de semana hay giras que ella, la presidenta mexicana, llama a ir a visitar territorio, y es pues ir a visitar cada uno de los estados que conforman la entidad mexicana, y en donde se tocan diversos temas y se presentan diversos programas, ¿no? Porque en algunos lugares sí hay inauguración de obras y sí hay pues el arranque de otras, pero en muchas ocasiones son obras, son momentos de genuino reencuentro entre pues el pueblo y el gobierno federal. Por cierto, que durante la cumbre del G20, el presidente Lee Jae-myung de Corea del Sur sostuvo una reunión bilateral con la presidenta de México, y ahí el presidente Lee Jae-myung le preguntó sobre las claves de la alta aprobación que tiene la presidenta de México. Directamente le hizo la pregunta, bueno, de mandatario a mandataria, ¿no? Y obviamente pues llama mucho la atención de manera positiva que la presidenta de México esté alcanzando pues un respaldo ciudadano, un respaldo del pueblo, una aprobación de los mexicanos cada vez parece más alta, ¿no? Ella respondió que dedica 3 o 4 días a la semana a visitar directamente pues a los mexicanos, a la ciudadanía en los diversos estados que conforman la entidad mexicana, para dialogar, además de mantener debates con la oposición. Qué cosa tan interesante, ¿no? Porque la oposición no creo que considere que están teniendo debates con ellos, ¿no? Ellos piensan que atacan y que esto produce resultados negativos en torno a la imagen y al desempeño del gobierno federal, pero claramente cada circunstancia que se dice, que se comenta en los medios, cada que un líder de la oposición o un vocero de la oposición plantea algún tema sobre la agenda mediática en México, pues hay una respuesta y pues un diálogo con los medios de comunicación en las conferencias matutinas, estas conferencias mañaneras que tienen lugar todos los días desde Palacio Nacional. Entonces, pues es un punto que genera mucha información, genera respuesta, genera conciencia, genera posición, ¿no? También el presidente Lee le planteó una pregunta en su calidad de país receptor respecto a cómo se están desarrollando las negociaciones arancelarias entre México y Estados Unidos. El presidente Lee invitó a la presidenta Sheinbaum a visitar Corea con motivo de la próxima cumbre de la APEC, si se presenta la oportunidad, y la presidenta de México mencionó que México cuenta con una planta de la empresa coreana Kia y expresó su deseo, sí, de fortalecer aún más la cooperación económica con ese país. Y por cierto, hubo grandes resultados en esta reunión. La cumbre del G7 2025, que se llevó a cabo en Alberta del 16 al 17 de junio, pues le dio a México reflectores, ¿no? Visibilidad internacional histórica. La presidenta Sheinbaum se convirtió en la primer presidenta mexicana invitada oficialmente al G7, un reconocimiento diplomático importante que refleja la creciente relevancia de nuestro país en temas globales. ¿Y por qué es así? Porque México no es parte del G7, ¿no? Es relevante que se haya hecho esta invitación. Asimismo, pues, se vio el escenario propicio para una diplomacia proactiva. No estuvo el presidente Trump, como sabemos, pero en ausencia de él, pues hubo reuniones bilaterales importantes con líderes como el primer ministro de Canadá, con también otros países como India, Brasil, Alemania, la Unión Europea. Y esto pues fortalece los vínculos, ¿no? En comercio, en ciencia, en energía, en tecnología. Y hubo también un claro fomento a la inversión, que es también otro de los temas que se están planteando en México hacia su interior, pero también hacia afuera. Luego de transmitir confianza a inversionistas sobre los proyectos de infraestructura y seguridad energética en México, pues se aprovecha el entorno, ¿no? Y luego de transmitir confianza, no a partir de la reunión o de las reuniones en el G20, sino de pues todo lo que ha sido
este inicio de sexenio, estos ya varios meses en los que las políticas públicas en materia de economía, pero también lo que está sucediendo en México en materia de transformación de sus instituciones, pues producen confianza al exterior. Hubo varios aciertos, consideramos, de la presidenta de México. El llamado al bienestar global, recordemos que durante su intervención plenaria propuso una cumbre por el bienestar económico que busque integrar a los países del G7 y de la CELAC, y además de socios dispuestos a promover un desarrollo justo y pacífico. Hubo una propuesta concreta con Estados Unidos, esto en la conversación telefónica con el presidente Trump, donde la presidenta Sheinbaum planteó un nuevo acuerdo general que aborde seguridad, migración y comercio y que proteja los derechos de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Y Trump le respondió con apertura al diálogo. Hubo una gestión diplomática efectiva que fue calificada como, en el caso de la llamada con el presidente Trump, una buena llamada, ¿no? Mostrando pues además que pese a la ausencia del presidente de los Estados Unidos, México mantuvo una línea de comunicación productiva y respetuosa. Hay entonces un impacto positivo, una buena proyección futura, a partir de esta importante reunión. Vemos una política exterior renovada, ¿no? Con un enfoque que ha evidenciado un giro hacia una diplomacia abierta y activa, más allá de pues, los discursos nacionales, ¿no? Y esto marca distancia, ¿no? Y marca posición y marca altura. También hay un posicionamiento como socio clave. Recordemos que México es socio de Canadá y de Estados Unidos en el TEMEC, y en este sentido México pues reafirma su rol central no solo en América del Norte, sino también en el escenario global, con una agenda que combina justicia comercial, por lo que se ha planteado ahí en las reuniones bilaterales, cooperación internacional, también se dijo ahí, y derechos humanos en sus reuniones bilaterales con diversos presidentes y primeros ministros, además de una preparación de acuerdos sustantivos con la invitación a negociaciones sobre aranceles, migración y seguridad que demuestran que la diplomacia mexicana pues está allanando un buen camino, ¿no? Para logros que esperamos sean logros fuertes y firmes. Hay un trabajo también de mucha visibilidad del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En resumen, podemos decir que en esta reunión de la que no habíamos hablado aquí en la antesala, pues México sale fortalecido de la cumbre del G7. Vemos una diplomacia proactiva que se acompaña de propuestas muy claras y una óptima gestión, me parece, de alianzas bilaterales y multilaterales, ¿no? Que proyectan la imagen de un país serio, abierto y con vocación de ser líder global, lo que nunca nos hubiésemos imaginado con los países, con los gobiernos neoliberales, con los gobiernos del PRIAN, que en realidad tenían todo el objetivo pues de desfalcar a México y de obtener para sus bolsillos y para las empresas que invitaban a, pues sí, la verdad, adueñarse de los recursos de México, pues llevarse una amplia tajada. Como decía hace un momento, México no es miembro del G7, de este grupo de los 7. El grupo de los 7 está conformado únicamente por Canadá, por Francia, por Alemania, por Italia, por Japón, por el Reino Unido y por Estados Unidos, aunque también la Unión Europea participa como miembro no numerado. A pesar de ello, México fue invitado a través de su presidenta, quien fue y acudió como invitada especial a esta cumbre que, como hemos dicho, se celebró en Alberta, Canadá, los días 16 y 17 de junio. Pues esta invitación llegó por iniciativa del país anfitrión. El primer ministro canadiense la hizo llegar, Mark Carney, y el objetivo, dijo, es fortalecer vínculos comerciales, científicos y culturales. Pues qué importante, ¿no? Que a pesar de que no es parte México de este grupo del G7, fue considerado e invitado. La presencia de México tuvo pues una importante relevancia y los reflectores estuvieron ahí. Enhorabuena por nuestro país.
El corredor interoceánico es un proyecto, lo hemos dicho, de gran importancia para el desarrollo económico de México, ¿no? Y además es un reconocimiento de lo que significa el sureste mexicano. Yo lo he planteado en muchas ocasiones, no solo en este espacio, no solo en el podcast en su versión en video, también lo he planteado en las conferencias matutinas con la presidenta de México, de que México estaba dividido en varias regiones y que el sur-sureste era pues una región a la que no se le había dado ni dignidad ni atención durante muchos años, ¿no? Hoy esta obra pues pone las cosas en una circunstancia distinta. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto que aporta al desarrollo económico de todo el país, pero como hemos dicho, además reconoce en el sureste mexicano o al sureste mexicano, la importancia del sureste mexicano. Es una obra importante. El sureste de México es la zona, la región menos conectada, o había sido la zona menos conectada, tanto para pasajeros, como hablamos de turistas, como en el sentido de carga de insumos, ¿no? De mercancías. Hoy en día el interoceánico no solamente es una conectividad entre Veracruz y Oaxaca, sino que permite la conectividad entre el Pacífico y el Atlántico, y es una alternativa al canal de Panamá. Imagínense la importancia de lo que estamos hablando, y en la medida de que vaya aumentando su uso, en esa medida todavía se va a ir incrementando la movilidad. Es un polo de desarrollo para todo el país que también incluye a Chiapas y que incluso se tiene pensado, se tiene proyectado que se puede extender hacia Guatemala. Se han realizado obras comunitarias importantes y la reubicación de vivienda para su construcción. De diciembre de 2022 a la fecha se han realizado 800 asambleas comunitarias, 90 obras, 27,912 acciones de vivienda, y este año se implementarán en beneficio de más de 100,000 personas, 61 obras comunitarias, 21 en Veracruz, 7 en Tabasco y 12 en Oaxaca, así como 21 obras en Chiapas. Es una de las obras que, pues de las cuales se criticaba mucho, ¿no? Que también se lanzaron fuertes narrativas falsas, la mayoría de ellas, ¿no? En medios de comunicación y en plataformas digitales, en redes sociales, pues con el fin de meritar la importancia que tiene esta obra. Vamos a hablar al respecto ahora que regresemos del corte. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, este jueves 19 de junio de 2025 a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar conmigo a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. No te olvides de seguirme en mis plataformas digitales, Jonathan Lozada 888 en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, y en X, Jonathan-Lozada. O más fácil, Jonathan Lozada en la red, en cualquiera de las plataformas. Esta mañana el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Octavio Sánchez Guillén, habló del proyecto y resaltó que este proyecto tiene ya en operación una nueva vía para el comercio mundial y sobre todo como una herramienta para generar empleo, desarrollo y bienestar. Hace más de 100 años, dijo, surgió el sueño de unir el Océano Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Tehuantepec. Hoy ese sueño es realidad. Informó que este corredor cuenta con 1,200 kilómetros de vías rehabilitadas, además de que se construyen actualmente 30 laderos, 8 patios de trasvase, 41 estaciones y 1,583 obras de drenaje. Destacó que la línea Z, que se encuentra operativa desde diciembre de 2023, tuvo una renovación de 308 kilómetros de vía y se construyeron 7 laderos, 3 patios de trasvase, 16 estaciones, 82 puentes y 290
obras de drenaje, mientras que la línea FA opera desde septiembre de 2024 en 330 kilómetros de vías, 11 estaciones, 9 laderos, 91 puentes, 2 patios de trasvase, 667 obras de drenaje. Y entre estas dos líneas se ha transportado a 108,506 pasajeros y 514,303 toneladas de carga. Pues qué grande, suena mucho a números, un poco difícil de dimensionar nosotros que no somos ingenieros o arquitectos o parte de la industria de la construcción. Bueno, al menos a mí me parece un poco complicado de dimensionar, pero definitivamente pues el beneficio que está trayendo al sureste mexicano pues es de amplio nivel, es algo que no se había visto, ¿no? Es algo que le hace justicia al sureste de México. Los trabajos que se realizan en la línea K culminarán en junio de 2026 según las prospecciones, y en sus 3 tramos de obra, y la cual irá de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo y conectará a la red ferroviaria mexicana de Centroamérica en la frontera con Guatemala y al puerto Chiapas. Esta es la que nos compete a nosotros, digamos, en Chiapas, la línea K, que une para hacer posible pues este intercambio comercial de amplio nivel y que competirá definitivamente con el Canal de Panamá, ¿no? Este corredor interoceánico tiene a su cargo la coordinación de diversas administraciones del Sistema Portuario Nacional, ubicadas en Coatzacoalcos, Veracruz, la cual se modifica a la altura de un rack de hidrocarburos para el paso de trenes, cuyos trabajos tienen un avance del 80%. En Puerto Salina Cruz, Oaxaca, en la que se construyen 2 centros reguladores de tráfico con un avance ya del 75% y el 43%, y se edificarán terminales especializadas en contenedores en Puerto Dos Bocas, Tabasco, en Puerto Chiapas, donde además se realiza la unidad de protección marítima y portuaria, que presenta ya un avance del 94%, un edificio administrativo con 70% de avance y la ampliación de las vías del tren con un 98% de avance. Además, el corredor interoceánico contempla 14 polos de desarrollo para el bienestar, de los que se encuentran en adjudicación el ubicado en Ciudad Ixtepec, en Oaxaca, por concluir la licitación, el que se encuentra en San Blas, Atempa, Oaxaca, la licitación de los polos Tapachula 1 y Tapachula 2 en Chiapas, que esos son los nuestros o serán los nuestros, y la cual está abierta del 11 de junio al 7 de julio. Pues miren, para las empresas que aún quieran participar, la licitación de los polos Tapachula 1 y Tapachula 2 en Chiapas está abierta desde el 11 de junio y estará abierta hasta el 7 de julio. Pues para quienes les interese participar, bueno, los empresarios que les interese participar, porque no es fácil construir pues un parque agroindustrial, ¿verdad? Y mientras que los que se encuentran en Teapa, Tabasco y en Arriaga, Chiapas, están en proceso de enajenación a título gratuito por los gobiernos estatales, y aquí es donde Chiapas ha jugado un papel fundamental. Estos polos del bienestar que fueron pues anunciados desde antes de que entrara en marcha la administración estatal y federal actuales, ¿no? Fue en Comitán, yo me acuerdo perfectamente en una de las giras, creo que fue la última gira de la presidenta, sí, de la entonces candidata Claudia Sheinbaum como candidata, pues, antes de las elecciones del 1 de junio de 2024, la última por Chiapas, y donde pues estuvo junto con el candidato al gobierno del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y ahí en Comitán se habló de brindar pues estos aspectos de industrialización para Chiapas, ¿no? Además con incentivos fiscales. Todo esto lo hemos anunciado ya en este espacio, le hemos dado seguimiento a cómo pues se ha hecho realidad lo que en un principio era, pues no sé si una promesa de campaña, porque yo lo que he visto al menos en estos 2 casos, en el caso del gobierno federal, en la campaña de
la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobierno del estado en la campaña del entonces hoy gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, más que promesas yo vi ejes de acción, porque así fueron presentados. Incluso hay un libro que escribió el hoy gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas Transformador, ¿no? Es un plan de acción, porque estábamos acostumbrados mucho en México, bueno, que estaban las promesas de campaña del PRIAN, por cierto. Pues sí, ¿no? La verdad, ¿no? Ya no es echarle a los pobres, pero pues es que cada que hacemos un análisis o viene algún tema sobre la mesa de lo que hicieron ellos, pues sí está muy chafa. O sea, eran promesas de campaña. Me acuerdo mucho que así se planteaban, ¿no? Y la mayoría de las promesas de campaña no se cumplían. Lo que vimos en estos dos casos y en otros escenarios del país también, pero estamos hablando de Chiapas y del gobierno federal, que son los que nos competen en esta ocasión, en este podcast, fueron ejes de acción que fueron planteados en las distintas reuniones que se llevaron a cabo como parte de las campañas, la estatal y la federal, y ejes de acción en donde se dejaba muy claro qué es lo que se estaba buscando, ¿no? Y hemos hablado aquí del Poder Judicial de la Federación y de su transformación, que ahora con Hugo Aguilar al frente, pues parece que va a ser radical, ¿no? Una persona que ha defendido, bueno, que tiene orígenes indígenas y que ha defendido los derechos de los indígenas de manera amplia, ejemplar, me parece, que tiene mucho de loable, ¿no? Y hemos también platicado de cómo, pues durante las dos campañas de las que les hablo, la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su momento y la del gobernador Eduardo Ramírez también en su momento, pues se hablaba de eso, de transformar el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial de la Federación, ¿no? Por eso no debería de sorprender lo que ahora pasa, el hecho de que más de casi 34 millones de mexicanos hayan votado por Claudia Sheinbaum Pardo para la presidenta de México, lleva implícito el voto de la transformación de todo lo que ella planteó. No es algo nuevo, ¿no? Aunque en las narrativas mediáticas, en los medios de comunicación en los medios de comunicación que son voceros pues del prianismo, se pretenda decir lo contrario, ¿no? Aquí hay que echarle, pues, nada más un vistazo a cómo fueron las cosas para tener claro cómo se están desarrollando, ¿no? Y hablo de ello por los polos de desarrollo y de bienestar que se están realizando en torno a esta importante obra de amplísima magnitud que es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto que aporta al desarrollo económico de todo el país, pero que además es un reconocimiento al sureste mexicano, ¿no? Es una obra como hemos dicho, de gran nivel, es una alternativa al Canal de Panamá, y en la medida en que vaya aumentando la carga, en esa medida se va a ir incrementando también la movilidad. Es una herramienta para generar empleo, desarrollo y bienestar. Yo creo que de las obras más importantes que se han desarrollado en las últimas décadas. Y el combate contra el gusano barrenador va en serio. Hemos platicado de los esfuerzos que está haciendo el gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas, que bueno, hemos tenido aquí pues muchas afectaciones en cuanto al ganado infectado y también muchas afectaciones en cuanto a personas infectadas. La industria se ha pues tambaleado desde que Estados Unidos pues prohibió básicamente la exportación de ganado o la importación de ganado que llegara de tierra mexicana. Pero ya hay acciones que se han hecho y también se anunció que será reabierta la planta de moscas estériles en Chiapas. Es todo un tema esto del gusano barrenador, que además tiene un nombre rarísimo. A ver, vamos a buscarlo aquí en la red, porque la otra vez que hablaba yo de ello, se me trabó la lengua cuando quise decir el nombre científico. Es Cochilomia omivirocrax o algo parecido. El gusano barrenador
del ganado, una especie de mosca de la familia Caliporade, cuya larva es un parásito que los vertebrados de sangre caliente pues pueden alojar como los humanos, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Que suena complicado y es feo, ¿no? Porque lo que sucede es que estas moscas, cuando están cerca de algún mamífero como las vacas, como los caballos, como los seres humanos, y detectan que hay una herida, por ejemplo, en un brazo de un ser humano, en un costado de una vaca o de un toro, ahí se van y ahí instalan sus huevecillos, unos huevecillos que luego se hacen larvas y que se expanden ahí por todo el cuerpo. Imagínate lo que le pasa al cuerpo teniendo un animalejo de estos adentro, ¿no? En realidad el problema ha causado muertes en nuestra entidad, en México, ¿no? Ha sido un problema grave. Digo, no es una epidemia en el humano de que sean cientos de personas o decenas, no, pero sí tiene afectaciones en cuanto a la regulación, por ejemplo, de países de Estados Unidos que consumen pues grandes cantidades de carne mexicana. El secretario de Agricultura de México, Julio Verdegué, informó ayer justamente que la titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, ha autorizado una inversión de 21 millones de dólares para modernizar la planta de producción de moscas estériles ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, y esto con el objetivo de incrementar la producción con 100 millones de moscas estériles adicionales cada semana, que complementarán las que actualmente se generan en la planta de la Comisión Panamá-Estados Unidos, que ya opera al límite de su capacidad para abastecer a México, esta planta que está en Chiapas. Y también esto parece difícil de entender. Yo me acuerdo cuando estaba niño que decían la planta de mosca, y yo, ¿qué fregados es esa planta de mosca? Y me decían que producían moscas. Realmente nadie me explicó cómo estaba el rollo hasta mucho después. Yo creo que hasta ahorita lo estoy entendiendo, la verdad. Pero se supone que ahí generan moscas estériles, o sea, moscas que no se pueden reproducir, ¿no? Y cuando se aparean con moscas que están en la calle, esas moscas que son las que generan el gusano barrenador cuando ponen sus huevos en las vacas o en los humanos, producen unos huevos estériles que no van a sacar ningún gusanito. Ese es todo el chiste, y por eso estas plantas, esta planta, bueno, son dos plantas que hay en Chiapas de moscas estériles, son súper importantes. Y esta inversión que anuncia el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, bueno, él la dio a conocer, pero fue aprobada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es quien va a invertir para el control de esta plaga, ¿no? Cabe recordar que en 1991 México fue declarado libre del gusano barrenador del ganado. Esto, pues gracias al trabajo de la planta, de esta que les estoy hablando, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, esta que yo les decía, de la que me hablaban cuando yo iba en la secundaria y yo no entendía o sea, yo no dimensionaba, bueno, pero ¿por qué producen moscas, no? Después fue cerrada en el 2003. Pues sí, dijeron ya está controlado todo, pues ya para qué, ¿no? Además de la renovación de la planta chiapaneca, la titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos destacó que anunció la creación de una nueva instalación en Texas para apoyar este esfuerzo binacional. A través de su cuenta de X, Verdegué calificó de positivo el anuncio hecho por su homóloga estadounidense, destacando que representa una nueva etapa en la colaboración entre ambos países, probablemente la mejor que se haya tenido nunca, según las mismas palabras de Rollins. También señaló que las aportaciones de ganado mexicano hacia Estados Unidos podrían reanudarse en los próximos días. Ojalá que sí, porque ya llevan varias semanas. La cooperación entre México y Estados Unidos para combatir esta plaga se remonta a 1972,
cuando se creó la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador. Sin embargo, en 2023, Panamá declaró emergencia por un brote de la enfermedad. La preocupación actual se intensificó después de que hace un mes exactamente Estados Unidos suspendiera la importación de carne mexicana en su frontera sur debido al riesgo sanitario representado por el gusano barrenador, cuyas larvas, como hemos dicho, son altamente dañinas para el ganado. Desde 2024, Verdegué venía solicitando a las autoridades estadounidenses la reapertura de la planta en Chiapas, argumentando que solo ellos podrían autorizar su reactivación. En mayo de este año, reiteró, hemos insistido durante meses en que se reabra la planta de producción de moscas estériles en Chiapas. Es fundamental para erradicar la plaga. Esa planta fue inaugurada, Moscamet se llama, por cierto, fue inaugurada en 1979 y jugó un papel clave durante 4 décadas en la lucha contra la mosca, también conocida como mosca del Mediterráneo, y me voy a quedar con ese nombre porque hoy intenté pronunciar nuevamente el nombre científico y como habrán notado no pude. Mosca del Mediterráneo le vamos a decir, una de las plagas agrícolas más destructivas del país. En paralelo, como decíamos, la secretaria Rawlings también anunció una inversión de $8.5 millones para construir la nueva planta en el sur de Texas. Entonces, esfuerzos bilaterales que seguramente traerán pues buenos resultados, y ojalá que sí, porque las afectaciones han sido amplias, han sido bastantes, ¿no? Han sido pues terribles, diría yo. A ver, aquí tengo la información que acabamos de recibir. Por ejemplo, daños en ganado y restricciones comerciales. Bueno, ya las restricciones comerciales ya hemos hablado de ellas hace un mes, que México no le puede vender a Estados Unidos ganado. ¿Por qué? Por la plaga que está aquí, principalmente en Chiapas. En Chiapas, pero también en Campeche, en Tabasco y en Quintana Roo. Esto ha implicado al menos 369 casos de infección en animales desde finales de marzo de este año a la fecha, ¿no? Ganaderos en Palenque reportan hasta 4 animales infectados al día, especialmente becerros recién nacidos. La infestación provoca, como hemos dicho, lesiones profundas, infecciones secundarias, pérdida de peso, disminución en la producción de carne y leche, esto en los animales, ¿no? Y en algunos casos la muerte del animal, pero también pasa con humanos, ¿no? En las últimas semanas se han confirmado 13 casos de miasis humana en México, que es la enfermedad que producen estas moscas. 11 de ellos en Chiapas. En las últimas semanas se han confirmado 13 casos de miasis humanas en México, humana en México, 11 de estos casos en Chiapas y 2 en Campeche. Los afectados tienen entre 25 y 86 años y está ligado con otras enfermedades crónicas. En Chiapas, los municipios afectados incluyen Tapachula, Tonalá, Villa Comatitlán, Ocosingo y Chilón. Y bueno, ya hablamos de las estrategias generales, estos $21 millones para reactivar y modernizar la planta de moscas de Metapa de Domínguez. Pues bueno, qué buena noticia, qué bueno que decidieron soltar la lana desde allá, pues para que podamos acabar con esto, para que no se afecte también la economía pues de los ganaderos, la economía, bueno, más allá de los ganaderos, la economía de este sector, del sector ganadero que abarca a ganaderos y a trabajadores de todos los rubros que están inmersos pues en la cadena de producción de este sector. Y el gobernador Eduardo Ramírez acompañó al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, en el arranque del programa Que Viva el Mariachi, una iniciativa que busca fortalecer el turismo cultural, apoyar emprendimientos locales y reactivar el Parque Santa Cecilia con música en vivo de mariachi. Qué bonito parque, qué bueno que están haciendo esto. La verdad es que enhorabuena por este esfuerzo estatal y municipal. El mandatario chiapaneco expresó el respaldo de su gobierno a las y los mariachis y anunció que este mismo mes comenzarán a tomarse medidas para dotarlos de nuevos trajes para pues tener en ese lugar pues la bonita música del mariachi, que también es pues una manifestación de Chiapas, ¿no? Tenemos ya el Parque La Marimba en Tuxtla y ahora pues la reactivación de este espacio
para los mariachis. El gobernador de Chiapas reiteró que su administración se distingue por ser cercana a la ciudadanía, con un trabajo en territorio a fin de escuchar todas las voces y responder a todas las necesidades. Por su parte, el alcalde Ángel Torres reconoció el respaldo del gobierno del estado y detalló que gracias a este apoyo se llevaron a cabo trabajos de pintura, poda, reforestación, iluminación, rehabilitación de baños, la instalación de juegos infantiles, lo que permitió recuperar integralmente el Parque Santa Cecilia, conocido también como la Plaza del Mariachi, y anunció que de miércoles a sábado de 6 a 8 de la noche se ofrecerán presentaciones de mariachi en vivo, impulsando así la convivencia familiar y la vida cultural de la capital chiapaneca. Pues bueno, terminamos con buenas noticias desde el huracán que entró por Oaxaca y que está afectando a los hermanos de Guerrero también, hasta todo esto que ha sido pues una fricción que se va estabilizando entre Estados Unidos y México y que con otros países muestra pues una relación tersa hasta lo que nos deja el gusano barrenador. Terminamos con el mariachi. Qué buenas noticias. Soy Jonathan Lozada. Hemos llegado al final de esta emisión y te invito a que nos sintonicemos mañana en punto de las 2 de la tarde a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.